¿Te gusta leer? Sin duda alguna es un pasatiempo bastante entretenido y hay una enorme variedad de libros de acuerdo a los gustos de cada quien. Sin embargo, ¿sabías que hay libros que no puedes leer según las leyes de hoy en día? Pues sí, estamos hablando de los libros prohibidos, libros que incluso muchos de estos tienen cientos de años. A continuación, los 7 libros prohibidos en la historia de este mundo. Muy bien, primeramente vamos a hablar del libro de Thoth. Este libro es considerado como una gran fuente de sabiduría que engloba al mismo universo. Es titulado el libro de Thoth, ya que es atribuido a este dios egipcio, creador de la ciudad de Hermópolis. Según los egipcios, este dios era el encargado de medir el tiempo y regir los cielos. A él se le atribuye la creación del primer calendario y el control de las crecidas del río Nilo. También el patrón de las artes y de las ciencias. Según el libro del dios Thoth, se cuenta que él fue el inventor incluso de las palabras. Y según recoge la leyenda, se dice que codificó las ceremonias que llevaban a los muertos a transformarse en espíritus. El libro de Thoth cuenta con 78 láminas de oro, lleno de signos y jeroglíficos que en forma de clave ocultan la sabiduría de este dios, cuyo enorme poder se encontraba solo al alcance de unos pocos elegidos. Se cuentan que estos elegidos habrían guardado celosamente a lo largo de los siglos la sabiduría ancestral de este libro, ya que según ellos poseer el libro suponía hacerse con poderes inimaginables, de esta forma convirtiendo a aquel que lo tuviera en sus manos en un ser todopoderoso. Muy bien, ahora les voy a hablar del libro de Fomish. El manuscrito Fomish es un libro ilustrado de contenidos desconocidos, escrito hace unos 500 años por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible. El nombre del manuscrito se lo colocó un especialista lituano, quien adquirió este libro en el año 1912. A lo largo de su existencia comprobada, el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios por numerosos criptógrafos, todos ellos profesionales y aficionados, incluyendo destacados especialistas estadounidenses. Incluso muchos de ellos han descifrado mensajes ocultos desde la Segunda Guerra Mundial. Lo último que se conoce pues es que hasta febrero del año 2016 no se ha conseguido descifrar ni una sola palabra. Sí, esta sucesión de fracasos ha convertido al manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica, pero a la vez ha alimentado la hipótesis de que el libro no es más que un elaborado engaño. Sí, una secuencia de símbolos al azar sin sentido alguno. Por otro lado, varias iglesias católicas han dado la hipótesis de que este es un libro que el anticristo debe leer en su llegada. Muy bien, a continuación ahora les hablo sobre el libro Necronomicon. Este libro es un misterio que se ha considerado prohibido y maldito. Sí, se dice que hay quienes han querido destruir este libro, con el fin de que no sean develados algunos misterios. El libro cuenta con rituales para resucitar a los muertos, viajar a otros tiempos y dimensiones, así como fórmulas que supuestamente ayudarían a contactar con entidades sobrenaturales de gran poder. Hay quienes por un lado dicen que leerlo puede provocar locura o incluso la muerte. Antes de que se llamara Necronomicon, el libro de las letras de los muertos tenía el título de Harsafis, nombre árabe que hace referencia al ruido nocturno producido por los insectos, ruido que al mismo tiempo se le atribuye al murmullo de los demonios. El autor llamado Halsaret escribió este libro poco antes de morir. Se cuenta que este hombre era un fiel adorador de seres de la oscuridad. Muy bien, a continuación ahora les vengo a hablar del libro Excalibur, escrito por Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, y en este libro brinda sus respuestas a diferentes preguntas existenciales del hombre, como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Cuándo se creó el universo? Y por supuesto, ¿existe Dios? Bueno, sin embargo, al igual que los otros libros de los que hemos hablado, la lectura de su testimonio causó trastornos mentales en sus lectores. Nunca fue publicado de manera oficial, pero hay copias de manuscritos entre algunos de los seguidores de esta doctrina. Se cuenta que su contenido es tan profundo que no es apto ni siquiera para expertos en la ciencia. Es por ello prohibida su venta. Si lo lees, será bajo tu propio riesgo. Muy bien, a continuación ahora tenemos los versos satánicos. Este libro ha sido escrito por Salman Rushdie. Un año después de su publicación, este libro salió de la venta, ya que fue odiado por muchos, porque en él se blasfema en contra del Islam. Se narra la historia de dos hombres que tras un accidente en un avión logran sobrevivir, y al llegar a una isla en las costas de Gran Bretaña, uno de ellos adquiere una forma angelical, mientras que el otro se transforma en el mismísimo Satanás. Este libro causó tanto revuelo que tras un año de su publicación, una fundación religiosa iraní ofreció una recompensa en efectivo por la muerte de este escritor. El autor fue protegido por el gobierno. Sin embargo, no corrieron la misma suerte los traductores del libro, quienes fueron brutalmente
brutalmente atacados por fanáticos musulmanes. Muy bien, ahora vamos a hablarles sobre el libro The Peaceful Pilgrim Book, que en español se traduciría como el libro de la píldora de la paz. Sí, este libro estuvo prohibido por casi una década, sí. Este libro es un manual para la práctica de la eutanasia. ¿Y saben ustedes qué es la eutanasia? Bueno, la eutanasia es la práctica de provocar intencionalmente la muerte de una persona. Sí, la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable. Esta práctica es aprobada por el mismo paciente para morir antes que su enfermedad lo consuma, de esta forma evitando sufrir. En el libro se establecen una serie de técnicas y protocolos necesarios para realizar la eutanasia en beneficio del paciente que la solicita. Muy bien, y ahora por último hablemos de la Biblia satánica. Sí, la Biblia satánica es una obra religiosa que expresa la ideología y las creencias de la Iglesia de Satán, una iglesia fundada por Anton LaVey, mejor conocido como el Papa Negro. Este oscuro texto está conformado por la recopilación de varios ensayos sobre el ocultismo, religiones paganas y demás piezas literarias relacionadas con Satanás. La Biblia satánica como libro fue compuesta por Anton LaVey en el año 1969. Es un escrito en el que detalla la ideología satánica y sus rituales. Es importante resaltar que la gran mayoría de satanistas no creen en el diablo como si fuese un dios, no. Por otra parte, este oscuro escrito indica que el pecado es propio de la naturaleza del ser humano y de las decisiones que éste tome. La Biblia satánica es un compendio de 4 libros. Sí, cada uno de estos presenta a sus 4 demonios como los jefes del infierno y también explica los diferentes principios del satanismo. Durante sus primeros años esta Biblia fue prohibida ampliamente en la mayoría del mundo. Luego de un gran crecimiento de personas fieles creyentes a estas ideas, se logra hacer una publicación oficial de estos escritos. Y bien chicos, como han podido escuchar, esta han sido una serie de 7 libros. Sí, de 7 libros sin duda alguna con un contenido muy oscuro. Un contenido que hasta el día de hoy las leyes lo han declarado como prohibidos. ¿Te atreverías a leer uno de ellos?